domingo por la tarde en el que grabamos este evangelio. La gente está recalando. Acá dicen cuando alguien está regresando, recalar. Es como, por ejemplo, nosotros allá en Monclova decimos para cuando se nos poncha una llanta, voy a la vulcanizadora. Acá no, acá se le llama voy a la desponchadora. Bueno, pues la gente está recalando, está regresando de las fiestas del pueblo de Sierra Mojada. Hubo carreras de caballos, por ahí algunos muy alegres. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Ay, mamá. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, propiamente una parábola nos tiene que llevar a profundizar en acciones que pasan en nuestra vida. Seguramente, de los que estaban escuchando esta pregunta del doctor de la ley, habían sido asaltados cuando bajaban de Jerusalén a Jericó. Sobre todo, era algo muy peligroso que una persona sola viajara por esos lugares porque se atraviesa un desierto. Bueno, eso es lo que dicen los libros. Yo no conozco todavía por allá. Ojalá y que un día Dios me conceda conocer Jerusalén y la geografía de aquellas ciudades para hablar con mayor precisión. Pero bueno, entonces aquí, por ejemplo, muchos han cometido un error de decir que el sacerdote no se detuvo que porque iba al templo, que porque el levita iba al templo. No, vienen de regreso. Ya no había que porque iba a quedar impuro, nada de eso. Bueno, pero ahorita lo vamos viendo. Un doctor de la ley conoce la escritura. Las respuestas que da está tomada del libro de Deuteronomio y Levítico. Ponen preguntas difíciles para ver si tienen la sabiduría de poder contestar a las interrogantes. Y le dicen primero la primera adulación al Señor: maestro. Otro joven le dirá para algo semejante: maestro bueno, ¿verdad? Que Jesús dirá: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente Dios es bueno, el ser humano es malo, ¿verdad? Pero por la gracia del bautismo tenemos vida en el Espíritu. ¿Qué debo de hacer para conseguir? Es decir, pareciera que para heredar la vida eterna, pues se tiene que hacer algo, ¿verdad? Porque ellos tenían en su mente que la ley, los mandamientos, las 613 leyes que hicieron y más de 500 preceptos de pureza se tenían que cumplir.
Cumplirlos te aseguraba la vida eterna. Por eso la pregunta es, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Por eso le dice, pues tú eres un maestro, un doctor de la ley, ¿y qué está escrito? Y le contestará, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, fuerzas y todo tu ser, pero al prójimo también. El problema es cuando hablan del tema del prójimo, porque para un judío solamente era prójimo un israelita. Si alguien no era judío, pues propiamente lo consideraban un pagano. Y entonces Jesús pone después de que el doctor de la ley dice, ¿quién es mi prójimo? Porque para él solamente el que es judío es mi prójimo. Si no eres judío, no eres mi prójimo. Por lo tanto, puede ser que tú puedas ser mi esclavo, porque ellos permitían la esclavitud. Entonces Jesús va a poner un ejemplo de la vida común de los años 80 y de años anteriores, antes de la destrucción del 70 del templo de Jerusalén. Es decir, algo que estaba pasando desde siempre hasta el año 70 después de Cristo, que eran asaltados. Muchas de las veces eran víctimas de violencia, a otros los habían matado. Ahora, ¿qué era lo primero que quitaban? La ropa, porque la ropa era algo muy valioso. La gente no tenía 2, 3, 4 cambios como lo tenemos ahorita nosotros. Ellos nada más casi lo que traían puesto, ese es el primer botín. Órale, ¿verdad? Como por ejemplo, ahorita alguien que traiga unos tenis de marca, ¿verdad? Pues no hay otro lacra, ¿verdad? Y quítaselos. Una playera, ropa de marca, quítaselos. Una bolsa, algo de vestir, ¿verdad? Que porque le gustó al otro, ¿verdad? Por ejemplo, me pongo a pensar, ahorita muchas de las veces hubo un tiempo en Monclova, que llevabas tu cachucha, ¿verdad? Bueno, pues aquellos que usan cachucha, por ejemplo esta, la llevabas puesta y no faltaba quien pasaba y presta, y pasaba en una bicicleta, en alguna moto y ya no los alcanzabas. Bueno, pues más o menos así era, las prendas de vestir, las túnicas, el manto, eran ropa que fácil se podía quitar y que se podía robar y que era difícil poder tener 2 o 3. Entonces, dice este hombre, cayó en manos de unos salteadores, unos asaltantes, lo robaron. ¿Y qué le robaron? Pues su ropa. Lo hirieron y lo dejaron medio muerto. No se sabía si estaba vivo, si estaba muerto, como quizás a mucha gente que estaba escuchando pudiera decir, yo fui a ese al que asaltaron, pero también otros pudieran decir, yo soy el que está asaltando. Pues resulta que este hombre Jesús pone a 2 personajes del templo que pasan por ahí. Bajaba un sacerdote, es decir, Jerusalén está arriba, y la ciudad que está diciendo Jesús es Jericó. Entonces ya viene del oficio, ya no tiene que regresar, pero son más sus reglas de pureza que le impiden auxiliar a esta persona. Igual el levita no era tanto las normas, pero también no ayuda. Y va a ser un enemigo, que no es judío, el que le ayuda a esta persona. Y la pregunta es, ¿y quién se comportó como prójimo? Y también el tema es, te lo pagaré todo, como dice aquel hombre que había robado, ¿verdad? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Era el signo de decir, yo me pongo como garantía de ese pago. 2 denarios era el salario de 2 días. Por ejemplo, también la palabra denario aparece cuando dice, págales a cada quien su jornal. Y empezando por los últimos, les empezó a pagar su denario. Los que habían trabajado más horas, creyeron que iban a recibir mucho más. Pero bueno, ¿quién se comportó como prójimo? Pues el samaritano. Pues es lo que tenemos que hacer. Ser unas personas que confiemos en Dios. Como ayer el Evangelio dirá, aumenta nuestra fe.
pero más bien aumenta la confianza de hacer lo que tú nos mandas. Pues ojalá que le pidamos al Señor que nos ayude a crecer en el camino de la fraternidad. Te mando un saludo desde la lejanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén. Comparte y ayúdame a llegar a los 1000 seguidores en el canal de YouTube Un Padre en el Desierto. Diles a tus familiares que me echen la mano. Gracias. Buen día.